¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Dame el Poder, como desde hace 15 años. Hoy, en estudios, la señora Hilda Chiche Duhalde, quien fue senadora, fue diputada, entre otros cargos, y ahora es dirigente del Partido Justicialista, con quien vamos a hablar de la actualidad política. Porque, entre otras cosas, el otro día vino un analista, un encuestador, que hablaba sobre lo que figuraba en las encuestas como que era potable, aparecía el nombre de Labaña, Roberto Labaña. Y más de una vez la escuché a la señora Duhalde hablar de que a ella le gustaría que sea candidato en las próximas elecciones. También con respecto al tema social, vamos a hablar con la señora Duhalde y de qué opina de la situación actual. El otro tema que vamos a hablar con Claudio Suchovicki es de economía, que ya está en estudios. Yo les quiero hacer un breve comentario porque la situación que estamos viendo todos económica ya la conocen. La economía este año va a crecer 0.5% según el gobierno y según las encuestas privadas, y el año que viene va a crecer según el gobierno un 2% y según las encuestas privadas 1.5%, el Producto Bruto Interno. Yo creo, bueno, en este momento el gobierno está viendo la posibilidad de ampliar un crédito para ampliar la base de gente que recibe planes sociales. La asignación universal por hijo son 1.578 pesos para las personas que ganan menos de 2.816 pesos. Son 74.000 millones de pesos al año. 3.872.000 niños reciben esta asistencia. Y en cuanto a asignaciones familiares, hay 4.300.000 niños para los que ganan más de 2.816 pesos. En este contexto, ahora en medio de la inflación, no sabemos qué va a pasar en los próximos meses porque van a volver a subir las tarifas, la nafta, el gas, la luz, el transporte. Los empresarios sienten incertidumbre, lo mismo que la gente común, y en el gobierno lo ven como que, bueno, estamos en el camino correcto, como les dije en varios programas, en este ajuste fiscal, en realidad tratar por primera vez de gastar lo que se recauda, ya sea a través de los impuestos o, como les digo siempre, a través de los dólares de la exportación. En ese sentido, es en el que les decía la semana pasada y se los repito ahora, me parece que es la primera vez que escucho a un presidente que propone vivir con los recursos propios, sin emitir moneda espuria y sin endeudarnos como nos venimos endeudando con este presidente hasta ahora. Sería ideal que se pongan de acuerdo con la oposición porque es un objetivo, en general a veces son objetivos contradictorios. ¿Cómo hacer para ajustar sin pasar hambre? Como les digo siempre, de eso nos va a explicar el economista. Y realmente creo que es la madre de todas las batallas y que si no logramos vivir con lo nuestro y dejar de endeudarnos y de emitir, vamos a estar de crisis en crisis a lo largo de las décadas como venimos desde hace tanto tiempo. Después de la pausa, la señora de Duhalde. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Aquí estamos entonces con el poder. Gracias por venir, por volver, Hilda Chiche Duhalde. No, gracias por invitarme. Bueno, yo comentaba al principio del programa, ¿no?, que escuché en uno de los programas que habías dicho que una de las personas que de hecho en las encuestas da como que tiene buena imagen es Labaña, fuera de la gestión, ¿no? Imagen de candidato, pero fuera de la gestión.
¿Cómo ves la posibilidad de que él diga que sí, de que se presente? Esa va a ser una decisión de él, que seguramente si toma la decisión que yo creo que va a tomar, van a pasar unos meses. Pero ¿por qué Labaña? Porque es un hombre que ha pasado por el radicalismo, ha sido candidato a presidente junto con un compañero radical, como fue Morales. Ha sido ministro de Economía en la época más difícil de la Argentina, que fue el 2001-2002. Ha sido ministro de Economía de la primera gestión de Kirchner. O sea, creo que es un hombre que puede cerrar la grieta, más allá de sus condiciones personales, pues es un hombre moderado, un hombre serio, y honestamente sería por la única persona que yo saldría a trabajar políticamente. ¿Cómo ves la situación actual? Porque la realidad es que hasta la gente no la está pasando bien, hay incertidumbre, pero el gobierno se muestra seguro sobre el camino correcto. Sí, ¿Cuál es la percepción que tenemos? Sí, no me da la sensación de que se encuentran seguros. Yo lo veo a Macri realmente muy cansado, muy envejecido, porque gobernar es una tarea muy desgastante, ¿no? Pero puede haber algún sector, el de granos, por ejemplo, el de ganado, que por ahí el tema de las vacas está creciendo un poquito en relación al kirchnerismo, pero después los comerciantes, los trabajadores la están pasando muy mal. Porque si hoy la canasta básica de alimentos es 20.000 pesos, que me expliquen cuánta gente gana 20.000 pesos. No es mucha la gente que gana 20.000 pesos. Por lo tanto, creo que hay un sector muy importante de la sociedad que no la está pasando bien. Ahora, el presidente elige un camino y él tiene derecho a elegir un camino. Me parece que se olvida de que a donde hay que apostar es a la producción. Si nosotros seguimos apostando al sistema financiero, si vamos por un lado que no es el correcto, yo no juzgo que haya recurrido al fondo. Nosotros también recurrimos al fondo. El tema es en qué gasto los recursos del fondo. El fondo, si, es como en tu casa, como en mi casa. Si yo gano 10 y tengo que pedir prestado para hacerme una habitación más en mi casa porque la familia creció, es una inversión. Ahora, si yo saco un crédito para pagar otro crédito, ahí ya me estoy equivocando. Entonces, hay cuestiones que el presidente tiene que corregir, que si lo hubiera hecho desde el principio hubiera sido distinto. Tendría que haber llamado a todos los sectores y escuchar y no hablar mal de nadie. El presidente tiene la costumbre también lo hace la oposición, de criticar, de mafiosos, algunos, de criticar a la oposición. El presidente nunca debe criticar a nadie. El presidente tiene que tratar de conseguir el acompañamiento de todos los sectores, porque en todos los sectores políticos hay materia gris suficiente como para poder ayudar. Ahora, si yo creo que yo estoy en lo acertado y los demás están equivocados, no puedo construir. Hoy estábamos charlando con vos. ¿Qué hizo la primer ministra alemana? Habiendo ganado con el 30 y pico, llamó a conformar gobierno con todos los demás partidos. Unos tendrán 2 ministerios, otros tendrá uno, y llegó a conformar una coalición de más del 80%. No hay manera de salir si los partidos se enfrentan. Los partidos deben, obviamente, participar de una elección. El que gana gobierna, pero no gobierna solo. Gobierna con el acompañamiento de los mejores de otros partidos políticos. Puede ponerlos en todo lo que tiene que ver con los organismos de control. Hay muchos organismos que tienen que estar en manos de la oposición. El presupuesto del 2019 se tiene que votar ahora. Muchos pensamos que hay que hacer un acuerdo con la oposición porque para sostener estas políticas en el largo plazo, eso sí no va a ser imposible, porque hoy hace una cosa Macri y el otro que viene y da vuelta a todo.
y eso es fundamental para la previsibilidad de cualquier ciudadano, y ni que hablar de los inversores. Una de las cosas que en general mucha gente comenta es que a veces el peronismo parece como que quiere que se vayan los gobiernos que no son peronistas porque no pueden estar fuera. Bueno, eso es un mito que se ha instalado, que en algunos casos habrá sido. El peronismo está partido en 1000 pedazos, 1000 pedazos. En esto ha tenido mucho que ver el kirchnerismo, que en aras de la transversalidad destruyó a los grandes partidos, tanto al radicalismo como al peronismo. Lo destruyó. Por supuesto que han hecho lo suficiente como para estar en esta situación. No es que vino de la nada lo que le pasa al peronismo. El peronismo es responsable de 24 años de gobierno. Somos, si querés, responsables de 24 años de gobierno de una democracia en la que el radicalismo, la alianza, gobernaron poco tiempo. Quiere decir que el peronismo primero tiene que reconocer sus errores. Si no reconoce sus errores, no puede construir nada. Por eso yo no estoy participando en ningún espacio justicialista. No estoy participando. En general le conozco las costillas a todos. No tengo ganas de participar. Sí tengo ganas de participar en el espacio de La Baña por lo que te dije antes. ¿Por qué? Porque me parece un hombre que va a cerrar la grieta y que puede llevarnos a un camino que después quien lo continúe, por fin podamos salir de esta mediocridad que tenemos como país, ¿no? ¿Y vos crees que Macri va a poder lograr algún acuerdo para el presupuesto? Yo creo que no necesita un acuerdo para el presupuesto, puede tener el presupuesto, el año que viene puede usar el presupuesto de este año, eso está habilitado. Así que no sé qué hará. Sería bueno tener un presupuesto. Lo que no hay que cortar el hilo por lo más delgado, ¿eh? Vos dabas cifras hoy que realmente son preocupantes. Bueno, hablando de eso, también escuché, que me llamó la atención, que no estabas de acuerdo y hiciste una crítica en cuanto a cómo era la política social en este momento, no por la cantidad de planes, porque en realidad están dando muchos más planes que nunca, y de hecho están buscando un crédito en el Banco Mundial para ampliar la base de gente que recibe planes sociales, sino que me llamó la atención porque en realidad empezó una asistencia social en la crisis del 2001 con ustedes. También antes habías iniciado una asistencia de otro tipo, que fue lo de las manzaneras. Sí, era otra cosa. Claro, eso es lo que quiero que nos expliques. ¿Qué crítica le haces ahora y con respecto también, juntando todo lo que vos habías hecho en su momento? ¿Y cuál es la crítica que dijiste de cómo daban la plata ahora? En principio, cuando Eduardo Duhalde llega al gobierno, la crisis era muy grande y hubo que sacar rápidamente, no había recursos, pero pudimos sacar adelante un programa que contuviera a los sectores más vulnerables. Pero estaban todos en internet, se sabía con nombre y apellido cuál era la persona que estaba recibiendo el beneficio. Y se hacía a través de consejos consultivos en cada ciudad, que eran los que iban determinando las familias que estaban en situación de riesgo, que no tuvieran trabajo, obviamente. Con la llegada del kirchnerismo tuvimos un problema muy serio. Los movimientos sociales tomaron el poder del tema social. Y el gobierno de Macri sigue dándole los recursos a los movimientos sociales. El año pasado acordó 30.000 millones de pesos en 3 etapas. No dejan de hacer piquetes por eso. Por el contrario, este año tiene que volver a acordar con los movimientos. Y los movimientos sociales posiblemente llegan a un sector importante de la sociedad, pero otra plata va a sus bolsillos. ¿Para qué? Para seguir movilizándose, para seguir pagándoles el sándwich con el que van, para seguir pagando los micros con los que van. Entonces, si no se respeta la institución, si el gobierno nacional no entiende que los recursos para cuestiones sociales tienen que ir a la provincia, de la provincia a bajar al intendente municipal, y el intendente municipal, previo censo en su localidad, tiene que otorgarlos con seriedad, vamos a seguir manejados de la manera y vamos a seguir cada día con más piquetes. Es cierto, antes eran los intendentes y en los últimos años fueron los piqueteros, piqueteros que son como un cuasi intendente, porque yo hice un documental sobre un piquetero, un día en la vida de...
Un día en la vida de un piquetero y vi que era como un cuasi intendente. Bueno, porque se saltea. O sea, al entonces no se respetar las generaron- instituciones, Generaron una situación extorsiva y además hay gente que trabaja en los barrios muy carenciados y me explicó que están como militarizados y trabajan. O sea, ¿dónde trabajas? Trabajo en tal marcha piquetera. Claro. Pero eso no es un trabajo. claro que no es un trabajo. Incluso hay cooperativas de marchas. Y vos Entonces sabés hemos que hay llegado a una cooperativas- situación donde uno dice, bueno, los que han trabajado en esto, como vos, o sea, a ver qué es lo que sugerís, ¿no? Hay cooperativas que directamente las mujeres no quieren ir a trabajar porque siempre fue no hacer nada y recibir un recurso. Hoy es un poco tarde tal vez para modificar esta realidad, para el gobierno de Macri me refiero, ¿no? Porque estas cosas tiene que hacerlas cuando arrancan los primeros 100 días y llamar a todos los partidos políticos, hasta los movimientos sociales, si querés, a las iglesias, lo que hicimos nosotros con el diálogo argentino. Juntarle la cabeza a todos, porque cuando vos le juntás la cabeza a todos, encontrás que que cree que tiene la verdad, cuando escucha al otro, se da cuenta que el problema del otro es más importante. Esto es muy difícil de desarticular. Incluso cortan la calle a la gente que trabaja y los planes se pagan con la plata de la gente que trabaja. Por supuesto. Que lo que nos han explicado también otros exministros de Desarrollo Social es que se ha generado una cultura del no trabajo, son 3 generaciones sin trabajar, o sea, es muy complejo. Pero ¿Y es cómo se complejo, sale pero de- hoy no se puede. Ahora, se tiene que poder. ¿Qué hubiera hecho yo de arranque si hubiera estado en el ministerio? Viene un movimiento social a pedirme tanta cantidad de planes. Le digo, bárbaro, vamos a los barrios, los acompaño a los barrios. Quiero conocer la cara y los nombres de las familias que van a recibir los programas. No se puede decir, te doy tanto y manejalo como quieras. Tiene que haber un control permanente del Estado. Los quiero en internet. Quiero saber con nombre y apellido en el barrio Fiorito de Loma de Zamora quiénes reciben un programa, porque la misma gente es la que va a denunciar si a alguien no le corresponde. O sea que es difícil ahora volver Por a hacer supuesto. todo lo que no se hizo en su momento, ¿no? Claro. Pero una de las condiciones básicas para poder desarticular todo esto es que haya trabajo en el sector privado, ni hablar. Pero sí también nos explicaron algunos expertos que el hecho de acompañar a la gente con una especie de tutor, porque están como desvinculados, yo hablo mucho del tema con mucha gente especializada, me pareció una buena idea, como hicieron en otros países. Lo que pasa es que si Chile. vos tenés que preparar a la gente para el trabajo. Después tiene que conseguir trabajo. Consiguieron Entonces- trabajo unos pocos, Entonces, 1000 con el proyecto que hicieron ahora. es muy difícil en un país que no produce. Entonces, tiene que apostar a la producción y al desarrollo a través de la producción. No puede seguir en el camino que va. Pero Macri ha tomado la decisión de no escuchar a los sectores opositores. Se ha aferrado a esto, que él cree que es la salida, y bueno, Dios quiera lo ayude y realmente lo sea, pero no lo veo. Y por último, ya para terminar, ¿cómo ves este fin de año? Porque yo la verdad es que espero que esté todo bien y en paz. Mira, porque yo lo veo creo que como la muchas mayoría de personas los vean. diciembres, que anuncian cosas que después no se dan. Creo que estas cosas de ya la ministra Bullrich empezar a decir que en diciembre va a haber problemas, realmente ni debería decirlo, porque es de desear que nada de eso suceda. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado acá y la verdad es que espero que vuelvas en otro momento. ¿Cómo no? Veremos cómo evolucionan las candidaturas para el año que viene. Esperemos, falta poco tiempo, falta un año para las PASO. Sí, hacer encuestas ahora de quién va a ganar o no como presidente, todos los politólogos dicen que es descabellado porque el comportamiento humano es imponderable. Por supuesto, y por otro lado hoy se mide imagen, más que candidaturas. ¿Qué va a hacer? ¿Tu marido va a volver a la política? No, mi marido trabaja todos los días políticamente, pero no para él, sino para tratar de que se entienda la necesidad de cogobernar. Hace falta la participación de todos. Los partidos políticos per se ya están obsoletos. Hace falta generar coaliciones para poder gobernar. Unos tendrán que controlar, otros tendrán que manejar la economía, pero todos tienen que participar. Ahora va a ser un evento por el Movimiento Productivo Argentino. Así Se cumplen es. años, 17 años, ¿no? Sí. Que es un movimiento que generó él. Sí, con el doctor Alfonsín. Ah, con Alfonsín. En el 2001, en el medio de la crisis, los dos juntitos
fueron a verlo a De la Rúa para ofrecerles ayuda y decirles que estaban dispuestos a volar en el mismo avión. Sí, entendía que había que salir de la convertibilidad, lo nombró a Caballo. Ahí fue el principio del fin. Gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, en la próxima, después de la pausa, viene Claudio Suchovicki para hablar de economía. No se vaya, ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. Seguimos entonces en Dame el Poder. Gracias por venir, Claudio. Al contrario, un placer. Como Gracias todos por los la años. invitación. Bueno, contanos un poco cuál es tu mirada acerca de... Bueno, ahora el Banco Mundial va a pedir más plata para ampliar la base de los planes sociales. Estábamos hablando de eso con la señora Duhalde. ¿Cómo ves la situación de qué es lo que está haciendo bien y lo que no está haciendo bien o lo que faltaría hacer el gobierno? A ver, déjame repreguntarte, en este caso no repreguntar, pero ser un poquito más amplio en la respuesta, que es, primero, obviamente no estoy descubriendo nada y todos los televidentes saben que no estamos pasando una buena situación económica, pero que en realidad también es muy dispar. A 70 kilómetros de Capital Federal se vive una realidad, en algunas provincias se vive otra realidad, algunas mucho peor, otras mucho mejor, porque finalmente lo que hay en los últimos tiempos es transferencia de riqueza de un sector a otro. Si quiero ver el vaso medio lleno, digo que hay cierta economía que empezó a arrancar, la regional y alguna más productiva. Si quiero ver el vaso medio vacío, los que dependen del consumo interno, industria textil y demás, la están pasando muy mal. Entonces, generalizar la parte económica, si estamos bien o mal, depende a quién le preguntes. El segundo punto, yo creo que una de las claves de la Argentina es que nos falta mucha inversión productiva, algo que decís, pero para invertir en un país vos tenés que confiar en los tres poderes, no solo depende de un poder ejecutivo. Entonces, si vos tenés un poder judicial que te da la seguridad jurídica en la que vos podés invertir a 10 años porque no te cambian las reglas del juego, y si yo juego periodista y te pregunto a vos, ¿vos confías en la seguridad jurídica argentina donde no te cambian las reglas del juego? ¿Vos confías en el poder legislativo argentino que por ganar 1 o 2 votos, no importa el partido que sea, son capaces de traicionar a la próxima generación con tal de ganar 2 votos? Y la gestión queda claro que cometió también muchos errores, que es el poder ejecutivo. Entonces yo creo que la pérdida de confianza es la base de los últimos tiempos, pero no es solo sobre la gestión. Me parece que como sociedad nos dimos las respuestas, ni sindicales representando a los trabajadores, ni empresariales representando a los que realmente producen, ni políticos poniéndose a la altura de las circunstancias, sino por la mezquindad de ganar una elección. Tanto del poder actual, que a veces se concentró más en ganar en el 2019 que gestionar 2018 y pagó un costo por eso, como la oposición que a veces creo que traiciona en el medio en algunos pactos. Por eso la respuesta más directa es, no estamos bien, sin duda que no estamos bien, no me animo a generalizar, hay muchos sectores que con este tipo de cambio y con algunos cambios empezaron a levantar la cabeza y otros tantos que todavía no. Lo que muchos se preguntan, que entienden una pizquita nomás de economía, es en qué medida se va a poder hacer todo lo que no se hizo en los primeros 2 años o en los primeros 100 días de la luna de miel ahora. O sea, que cierran las cuentas fiscales. Sanear de una vez por todas este déficit de a poco. ¿Ahora va a poder? Si le vas a pedir que lo hagan un año, no va a poder. Y nadie va a poder. Y si vos cambiás de presidente y viene otro, tampoco va a poder. Porque esto lleva un proceso. Es un proceso muy largo. Vos no llegaste a donde llegaste porque en un mes se te ocurrió llegar acá. Tuviste que tener una trayectoria, tuviste que pagar ciertos costos, tuviste que hacer ciertas cosas. El que nos está filmando en este momento también es el proceso de una carrera y el que nos está mirando también es un proceso.
Yo le voy a robar un ejemplo a Juan Carlos de Pablo, que dice, a veces vos ves que están apagando un incendio y estamos todos al lado del bombero. ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? Déjame laburar, estoy apagando el incendio. Y no lo dejamos trabajar ahí, pero ya está, ahí tendría que haber apagado. Es un proceso muy doloroso porque Argentina tiene un problema de infraestructura realmente muy serio. Esto no lo resolvés con una solución mágica. Ejemplo que estoy insistiendo, otra vez te cambio de rol. Vos sos la embajadora de la Argentina y yo soy un inversor. Y te pregunto, che, ¿vale la pena venir a invertir en la Argentina? ¿Tienen buenos impuestos o cobran menos que los países vecinos? La presión fiscal más alta de la historia. Ah, entonces no me sirve, tacho la doble. Escúchame, tenés muy buen poder laboral y la verdad que tener empleo en Argentina y dar empleo en Argentina es fácil, no me cambian las reglas del juego, no hay sindicatos que me puedan frenar todo el tiempo. La mayoría de la gente se queja de las... Bueno, de hecho todos los venezolanos están consiguiendo trabajo, eso te lo pregunto a vos. ¿Por qué? Bueno, vamos. ¿Por qué? Es un cambio de actitud. Estamos todos hablando de todos los que están llegando, están consiguiendo porque trabajo. Muchos de nosotros y acá sentimos, dicen que no hay trabajo, no, yo no entiendo más nada yo. Porque muchos de nosotros, nos tendremos que hacer una autocrítica también, creemos que tenemos más derechos que obligaciones. Somos todos capos para exigir nuestros derechos y poco para cumplir nuestras obligaciones. Pero tampoco tenemos una así. Tengo una muy buena infraestructura, que llego rápido al puerto y puedo exportar. El camino de tierra de todos los caminos rurales en el campo y en los campos de la provincia de Buenos Aires parecen París-Dakar. Los impuestos, 8.500 pesos por bimestre a caminos. El flete es buenísimo, es re barato acá. Seguro, no me estás resultando una buena embajadora del país si quiero invertir. A lo que voy es... Estos temas es un horror. Bueno, estos temas son estructurales. No se resuelven solo por la idea de un gobierno, ni de una gestión. Esto es una sociedad que dice, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cuáles son los vectores? Y el sacrificio son muchos años. Vos lo pasás en tu programa, me lo contabas antes. Son 70 años de desajuste. No es 20 minutos. No es que, bueno, listo, dejo de comer una semana y adelgazo un montón. No, tengo un desbalanceo muy alto. Por eso mismo. Él no dijo cuando empezó sangre, sudor y lágrimas. Lo están dando a entender, o sea, no lo dan a entender, pero aparece ahora. Y entonces, ¿cómo hace para convencer a la gente y revertir eso? Con eso te lo discuto. No sé, no tengo la solución y tampoco no trabajo en el gobierno ni nada. ¿Pero tenías el poder para hacerlo o ganó con muy poquito? ¿Ganó las elecciones o las perdió el otro? Vos sos más analista político. ¿Ganó las elecciones realmente por convencimiento? En el 2015, te digo. ¿O realmente perdió el otro? Y si en ese momento decía vamos a hacer un ajuste y vamos a hacer esto porque encontramos esto, ¿la gente le creía? Si el 48% creía que la cosa estaba muy bien. Si de hecho votó lo mismo. Entonces todos dicen, no blanquearon, no blanquearon. Yo no sé, te la regalo haber blanqueado en ese momento porque la gente no... Voy a utilizar de nuevo un ejemplo perdón, tendrías que haberlo invitado a él. De Pablo usa una frase muy buena que es de Keynes que dice, no hay peor mal que el aguantable, porque no cambias. Entonces, en el proceso, la gente no vivió una crisis. Ahora que vive una crisis, dice, bueno, no, hay que cambiar. O que vive una situación de zozobra. Por eso a mí me parece que todos entiendo la parte de los medios, entiendo mi parte de analista financiero, que estoy todo el día tratando de ver el día a día, pero ¿qué pasa si algún día empezamos a hablar a 10 años? ¿No? ¿Qué pasa mañana? ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste esto? Bueno, vos sos economista, por eso, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Pensás que va a haber un 2% de crecimiento el año que viene o el 1.5%? No. Este año 0.5%, sintetizando y para la gente común que no se entienda. No. ¿Qué va a pasar? Decinos sencillito qué va a pasar. Primero, no sé. Segundo, no se puede generalizar en la economía de hoy. Hay sectores que van a crecer. Bariloche recibe 33 vuelos diarios, según escuché el otro día un reportaje al gobernador de Río Negro, que no es oficialista. Hay un sector del campo que no sufrió la sequía, que la está pasando mucho mejor que en sus últimos tiempos, por el tipo de cambio. Exportaste fruta, a fin de año vas a exportar gas. Neuquén, en muchos casos, hace un reportaje a una persona de Neuquén y preguntarle cómo está Neuquén. Entonces, hay sectores que van a crecer mucho más, pero hay sectores que van a decrecer mucho más. El promedio es probable que te dé más menos 2, pero no representa a nadie. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, va a ser muy selectivo. Y depende de la industria que estés. Si vos estás en la industria textil, la está pasando muy mal. Tenés un comercio con costos internos que te subieron los costos por el ascensor y la rentabilidad, por más que vendas, no existe. Bueno, van a estar complicados. ¿Sos optimista? Sí. Sí, creo que hay una luz al final del camino. Pero no la vamos a pasar, va a ser doloroso. O sea, la estamos pasando, no estoy descubriendo nada, no es que la estamos pasando bien, la estamos pasando relativamente mal el promedio de la población. Pero hay una luz. Bueno, yo sí. Te creo.
Sos economista, director en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, así que bueno, si vos ves la luz... Bueno, pero todos los que trabajamos en la bolsa creemos en el futuro, si no, es difícil vivir. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por venir. Al contrario, un placer. Gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en Dame el Poder.